Parece ayer, cuando Joselito empezó a predicar, con la Biblia en el brazo me empezó a hablar, que Cristo a Sevilla quería salvar. Parece ayer, cuando el tío Pedro se fue a bautizar y la Hola, me llamo Ramón Jiménez, me encuentro al lado de mi hermano Ricardo Borja y quisiera esta tarde contaros algo que Dios ha puesto en mi corazón para la Iglesia de Sevilla. Todo esto viene porque se aproxima la próxima inauguración de la Iglesia de Sevilla y para eso nuestro hermano Ricardo, él también nos va a contar algo. Pues quisiera citaros un versículo de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16 y versículo 15. Y dijo Jesús: id por todo el mundo y anunciad a todos este mensaje de salvación. Bueno, pues estas palabras que el Señor las anunció después de su resurrección a sus apóstoles y discípulos, ellos fielmente cogieron este mandato y lo pusieron en práctica. Comenzaron a predicar el Evangelio a toda criatura, en todos los lugares y por todos los sitios. Cuando ellos llegó el día que partieron con el Señor, sus sucesores tomaron este mandato y siguieron predicando y anunciando el Evangelio. Y así, posteriormente, unos como otros, desde hace casi 2000 años hasta el día de hoy, 2011, quisiera deciros que en esta ciudad que nos encontramos, que es Sevilla, en este lugar de la Plaza España, pues también en esta ciudad ha llegado el Evangelio. Y ha llegado el Evangelio a través de dos siervos suyos que hicieron caso a este pasaje de la Biblia, que anunciaron el Evangelio a nuestras vidas. Esto sucedió hace unos 40 años aproximadamente más atrás, y fueron dos siervos que el Señor usó, que es nuestro hermano Joselito y nuestro hermano Lari. Bueno, pues como el hermano Ramón me propuso de que comentáramos esto de la historia de Sevilla, quisiera decirles que yo y Ramón nos hemos documentado, hemos estudiado diligentemente todas las fechas, los pastores, los siervos, las iglesias, los bautizos, las presentaciones, las bodas, los levantamientos de ministerio que ha visto en Sevilla y el movimiento de la Iglesia de Sevilla en estos 40 años. Y lo quisiéramos, hermanos, poner todo en orden, todo desde el número 1 hasta el número 10, todo en orden, y traeroslos a vosotros para que os sirva de bendición. Y así que decirle, encantado con mi hermano Ramón de colaborar con esto, y decirle que vamos a contarlo todo para que el Señor nos bendiga y sea de bendición. Aleluya. Por lo mismo, diciendo de que todo esto viene por un sueño. Verdaderamente sucedió así, por un sueño. Dos hombres de Dios que, estando en su país de Francia, concretamente en Marsella, Dios les habló a los dos a través de una visión, ver el mapa de España como ardía. Estos dos hombres de Dios se llamaban Joselito y Lari. A la mañana siguiente, al encontrarse Joselito y Lari, Joselito le habló a Lari del sueño que tuvo, del mapa de España arder. Lari le dijo que él también soñó lo mismo.
Los dos al momento sintieron que era de Dios y la necesidad de venir a España a traer la palabra de Dios. Ese mismo día fueron al culto y allí se encontraron con una familia que aceptaron al Señor. Le preguntaron que de dónde eran. Esta familia contestaron que eran de España, concretamente de Sevilla. Joselito y Lari se miraron y entendieron que era el lugar donde tenían que ir, Sevilla. Hola, nos encontramos en el centro de Sevilla, específicamente en la calle 7. Y aquí sucedió algo, ¿no, Ricardo, hermano? Sí, quisiera relatarle brevemente de que aquí en el año 1966 el siervo de Dios desde Francia, llamado Joselito, vino y paseando en la mañana del verano, aquí encontró justamente en este bar de mis espaldas a un hombre que en aquel entonces estaba buscando la vida, limpiando zapatos y vendiendo lotería, que era el tío Pedro, y el Señor le indicó a Joselito que le predicase la palabra del Señor a él. Empezó a testificarle y después de hablar un tiempo con él, le pidió de que lo llevase a su casa para allí se hiciesen culto. Gentilmente Pedro aceptó y desde aquí se fueron para el polígono San Pablo. ¿Nos vamos, Ramón, para allá? Vámonos también, claro que sí. Aleluya. En este lugar, hace 40 años, se empezó a predicar la palabra de Dios. En aquel tiempo, aquí se encontraba una barriada de casitas de gente humilde y pobre, y la mayoría eran gitanos. Y allí abrió su casa el tío Pedro para que nuestro hermano Joselito predicase la palabra de Dios. Nos encontramos en la casa del tío Cano, que es un hijo del tío Pedro, el hijo mayor de él, y él y su compañera fueron testigos de aquellos días de los cultos y fueron testigos de que Joselito les predicaba la palabra del Señor. Y quisiéramos hacerle algunas preguntas. Y quisiera dirigirme a nuestro hermano Cano y decirle que ¿qué recuerda de aquellos días de cuando entró por esas puertas su padrecito con el ministro Joselito? Bueno, yo lo que yo recuerdo que fue del viejo por el centro y se encontró así a Joselito. Y le estuvo hablando de la palabra de Dios y le dio el número de la casa, ¿no? Y por la tarde Joselito vino allí a la casa y los habló de Dios, ¿no? Y al viejo y a la vieja pues le gustó y estuvo escuchando yo la palabra de Dios. Oye, y de aquellas reuniones que se hacía, de aquellos cultitos, ¿usted recuerda qué se sentía, qué ambiente había cuando se hacían los cultitos? Había un ambiente muy bueno, porque estaba dando la palabra de Dios y le gustó, lo veía bien, ¿no? Frente a la casa del tío Pedro, a unos escasos metros, vivía el tío Bejerano, y él asistió a los cultos de la casa del tío Pedro. Y al poco tiempo, él también pidió que se le hiciesen culto en su casa, y se empezaron a hacer cultos en la casa del tío Bejerano, y allí la iglesia comenzó a formarse y la gloria de Dios empezó a moverse en gran manera. Estamos al Señor por nuestro hermano Pepe y nuestra hermana Carolina, que ellos fueron de los primeros que asistieron a los cultos, ellos fueron testigos oculares de todos aquellos cultos que se vivieron en la segunda casa, de las dos primeras casas que se abrieron al Evangelio, y una era la del tío Bejerano. Entonces, él, que es hijo del tío Bejerano y asistió a aquellos cultos, pues quisiéramos preguntarle, hermano Pepe, ¿qué recuerda de aquellos días donde el hermano Joselito y Lari hacían los cultos en casa de su padre? Bueno, pues sin lugar a dudas se respiraba a Dios y sabía a Dios.
eran unos cultos de gloria donde la palabra te impactaba, donde sin lugar a duda el Espíritu Santo se movía de una forma poderosa. No podía ser de otra forma ni de otra manera, puesto que Dios ya le había dado a estos hombres una revelación para venir a Sevilla, venir desde otro continente, digamos de Francia, de otra nación, a predicar. La palabra estaba ungida, y de tal forma que cuando la oíamos pues nos quebrantábamos y nos rompíamos. Cualquier cosita que decía nos encantaba. Y claro, nuestro hermano Pepe se convirtió al Señor, el Señor puso carga en su corazón por recibir este mensaje que traían los hermanos desde Francia, que era de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Enseguida, pues nuestro hermano Pepe comenzó a predicar la palabra del Señor y buscando almas para que el Señor las salvara. Y quisiera que nos comentara así por encima, hermano, algún trabajito que en aquellos días comenzó usted a hacer. Bueno, lo primero que hice fue hablar aquí, por supuesto, a mi Sevilla, a mi querida Sevilla y a mis familiares. Pero inmediatamente tuve una revelación que se confirmó, y esa revelación confirmada me llevó a Cartagena. En Cartagena, cuando estuve, pues no era difícil predicar, porque era una revelación de Dios y era un plan de Dios. Y cuando hay plan de Dios, Dios tiene que responder. De tal forma que para que uno vaya a evangelizar tan lejos, tiene que estar uno medio loco, y esa locura es porque Dios te la pone. Es una locura de la fe. Cuando lleguemos allí, prediquemos una revolución, de tal forma que abrimos muchas iglesias. Posteriormente fui a Granada, sucedió igual, una revelación, gitanos difíciles de llevar, pero cuando escucharon la palabra, Dios se encargó de romperlo, de quebrantarlo, y fue una de las cunas de Andalucía de predicadores. Bueno, pues también quisiéramos decirle a nuestra hermana Carolina, compañera de nuestro hermano Pepe, que durante muchos años ella ha acompañado a este gran ministerio del Señor, que ella, que también asistía a aquellos cultos de la casa del tío Bejerano, pues que nos hablara de aquellos cultos y si allí se cantaban algunos coritos, o si ella recuerda algún corito, hermana, pues tú nos lo dices o nos lo canta un poquito. Pues sí, la verdad es que fueron días maravillosos. En principio yo no creía nada, lo que sí recuerdo perfectamente era mi rebeldía para el Evangelio, hasta que Dios tuvo misericordia de mí y tocó mi corazón. Y entonces pues allí empezamos a oír la palabra de Dios, empezamos a testificar y a hablar, y hasta aquí nos ayudó el Señor. Hoy, si recuerdo, ya próximamente tenemos un local que creemos que el Señor nos ha concedido adecuado, acondicionado, y que tenemos una gran esperanza de pronto inaugurarlo. Quisiera, hermano Pepe, que me expresaran deseos para este templo y los cultos y la iglesia de Sevilla. Bueno, es un deseo que siempre he tenido para Sevilla. Siendo responsable y también pastor de esta iglesia, mi ilusión era esa, crear una clase de templo como esta, porque creo que aquí hay calidad como para ello. Verlo ahora que se cumple, pues para mí es un sueño, y no espero que sea un local grande, espero que también se quede chico, y que de aquí no sea solo para que la gente, las personas conozcan a Dios y se conviertan, sino para preparar una cantera buena de grandes ministerios que se dediquen a enseñar, a adoctrinar, a predicar, evangelizar, maestros, pastores. Mi ilusión es grande para esta iglesia. Nuestra hermana Carolina, te expresa un deseo para este templo. Pues mi deseo para ese templo es que sientan la gloria de Dios tal como nosotros la sentimos en un principio. Amén. En esa iglesia tan pequeña de la calle del Cerro del Águila, donde Dios se movía tan especial y de tal especial forma la sentíamos en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que tengan la misma paz, la misma ilusión y las mismas ganas que nosotros teníamos cuando comenzamos a predicar su palabra. Amén. Que Dios capacite a estos niños jóvenes que hay para que sigan el ejemplo, y bueno, pues que Dios los bendiga. Gloria a Dios. Amén. Que el templo sea lleno de su gloria. Este camino nos conduce a la primera iglesia de Sevilla, que durante 17 años la hemos recorrido todos los días para escuchar la palabra de Dios, que tanta necesidad había. Joselito y Lari trabajaron predicando la palabra del Señor en el Polígono San Pablo, y en su trabajar ya crearon un grupo de personas que aceptaron al Señor, y estas personas fueron creciendo espiritualmente y ya se levantaron predicadores,
ya había hermanas del coro, ya habían diáconos, cajeros, y empezaron a tomar una estructura más de iglesia. Y en el año 1972 ya estos hermanos se fueron para Francia, y los que quedaron aquí, que ya conocieron al Señor, cogieron un local en la calle Galicia en el año 1972 y comenzaron a reunirse como iglesia haciendo cultos. Ahí, hermanos, ya había ministros que habían levantado estos hermanos y quisiera nombrarlos por su orden de cuando pasaron por la iglesia del Señor en Sevilla. Y fueron nuestros hermanos Serrano, Kiko, Nicolás, Cuqui, Jesusín y Domingo. Después le siguieron Juan de Castilla, Francisco, Joaquín, Ángel de Logroño, Antonio de Mérida, Pepe Pisa, Juan Palma, Chato y Machaco. Hasta el año 1989 estuvimos en el local de la calle Galicia. En los años que llevamos de historia de la iglesia, en todos los locales hasta el día de hoy, ¿en qué local habéis sentido más bendición a nivel de iglesia? En la calle Galicia del Cerro. La calle Galicia. Pues mi deseo es que el Señor se mueva mucho en ese local que Dios nos ha dado, que vengan muchas almas al Señor, que se quede pequeño ese templo que vamos a tener. Pues igualmente, que el templo se llene de la gloria de Dios y que muchas almas sean salvas para la gloria de Dios. Nos convertimos con el hermano Lari y el hermano Joselito. Con la primera iglesia que se hizo aquí en el Cerro del Águila. Allí. Allí es donde sentimos mucha gozo y mucha paz y mucha alegría. Bueno, mi deseo sería grandioso. Lo primero que quiero decir es que ya mis ojos han visto Aleluya. La nueva iglesia. Aleluya. Que es el deseo más grande que teníamos tanto yo como todos. Y gracias a Dios lo hemos conseguido. ¿Qué deseo para la iglesia? La bendición directamente de Dios. Deseo con todo mi corazón y eso, que haya mucha bendición, sobre todo, y muchos convertidos, que es lo que deseamos. Bueno, también deseamos que el templo se llene de su gloria. Pues yo deseo para el templo que es nuestro de Sevilla, porque nos lo merecemos, porque llevamos muchísimos años, llevamos que de años en un sitio, en la calle, en todos los sitios, predicando y escuchando la palabra. Así que yo lo que deseo, que el templo se llene y que tenga la gloria de Dios que Él se merece, porque Él se merece tanto que le demos mucho más de lo que nosotros nos merecemos. Él se merece tanto, porque Él es de la gloria, Él es del cielo y la tierra es su trono. Porque el cielo es su trono y la tierra está a sus pies. Nosotros somos sus hijos. Queremos servirle y llamarle porque le queremos. Sin Él no somos nadie, Padre mío. Ayúdanos siempre a estar contigo, Padre mío. Sin ti no somos nadie, Padre, por favor. Te doy gracias porque hace mucho más de lo que yo me merezco en mi casa. Mi alma toda te glorifica mi vida. Amén. Porque tú eres el camino, Padre mío, la vida y la verdad. Y fuera de ti, papá mío, no hay nada. Amén. Todo es orgullo y vanidad. Y por eso mi alma te adorará siempre hasta que tú vengas, son bienes. Sí, tiene usted fuerte. Y el templo sea lleno de su gloria. Amén. Él se lo merece. Amén. Que este templo pronto entremos, que tengamos salud y tenemos mucha alegría del templo nuevo, porque llevamos muchos años ya de aquí para allá y gracias a Dios pues ya lo vamos a tener. Pues tenemos mucha alegría y que Dios nos bendiga y nos deje el tiempo que Dios quiera. Que el templo sea lleno de su gloria. Amén. Pues que se abran esas puertas, sea para la gloria de Dios, que vengan muchos miembros al conocimiento de la verdad y seamos todos hijos de Dios. Y que el templo sea lleno de su gloria.
yo me convertí casi al principio de la obra. Los primeros mensajes que oí fue del hermano Lari y del hermano Joselito. Ya me bauticé hace 38 años, o 39, al principio cuando nos mudamos a la calle Galicia. Pues mira, yo eso ya lo tengo más que pensado, ¿sabes? Que sirvan para que muchas almas que hay en este barrio, y que sea lleno de las almas que no conocen a Dios aquí en este barrio. Y que el templo se llene de su gloria. Yo para el Templo Nuevo deseo mucha gloria y mucha bendición y que muchas almas vengan al arrepentimiento. Bueno, pues mucha unión sobre todo y amor. Y que el templo sea lleno de su gloria. Este local que estamos viendo es en la calle Galicia, un lugar donde hemos vivido culto, donde la gloria de Dios se ha derramado sobreabundantemente. Tanta gloria había que mucha gente nacieron de nuevo para Dios y sus vidas cambiaron para la gloria del Señor y hoy día están siendo de gran bendición. Quiero destacar una época de renuevo en la iglesia de Sevilla, en la cual nuestro hermano Francisco fue el pastor. En el año 1979, exactamente el día 12 de julio del año 1979. Y cuando entré aquí en Sevilla, venía de Barcelona, yo tendría 22 años, y para mí y para mi familia fue algo impactante, acostumbrado al calor de Barcelona, y fue un cambio brusco, brusquísimo, de venir lo que es a las temperaturas tan altas de Sevilla. Y cuando dije, ¿qué calor hace aquí en Sevilla?, yo me asusté, pero fue pasando el tiempo, me adapté lo que es al calor de Sevilla, a lo precioso de Sevilla, y entré como pastor. En aquel tiempo yo era pues, un joven, tenía 22 años, era mi segunda iglesia. Me vine de Barcelona, de un tirón 1200 kilómetros, y cuando yo llegué aquí, pues para mí fue algo impactante, con una nostalgia grandísima de haber dejado atrás a mi familia, a mi viejo que está en el cielo, a mi viejita que está en el cielo, y para mí fue algo muy impactante. Pero también iban transcurriendo los días y los meses, yo vi que Dios estaba conmigo, y empecemos pues a trabajar en Sevilla. Estuvimos administrando lo que es la iglesia como pastor durante un año aproximadamente. Pues en ese año pues entremos, por así decirlo, como en un dique seco, que yo me preguntaba y decía muchas veces: Señor, ¿para qué me has traído a Sevilla? ¿A qué he venido yo a Sevilla? Pero a partir de ese año empezó a ver lo que era un movimiento maravilloso de Dios. Pero me acordaré toda mi vida
que en uno de los cultos, era un culto de oración, y estando en el púlpito salí llorando, roto y quebrantado, y me quedé mirando lo que es al Melchor, y empecé a llorar y mirarlo. Melchor tenía como 14 años, y salí, venga a llorar, y no pude aguantar más, que me acerqué a él, lo acaricié, le pasé mi mano por su cabeza y por su cara, y le dije: Dios te ama mucho y tiene lo que es un proyecto contigo maravilloso y serás un predicador. Él se fue, y pasaron un montón de días, y entonces no había resultado de aquello que yo decía. Digo, esto ha sido pues una emoción del momento, pero me acordaré toda mi vida que al cabo de los 8 o 10 días me viene con un montón de personas, entre ellos lo que es nuestro hermano Pon, el Amaro, el Paquito, el Manolo, un montón de muchachos y de muchachas jóvenes, y empezar a venir gente nueva, y gente nueva, y gente nueva, y gente nueva, que la gente venía aproximadamente 1 hora antes del culto, pues para coger sitio. Fue algo maravilloso, creo que fue una revolución maravillosa de Sevilla, y aquello ocurrió sobre el año 81 al 82, y aquello fue impactante, maravilloso. Hoy entraron pues aproximadamente unas 50 o 60 personas, de las cuales todavía se han casado, y yo cada vez que vengo a la iglesia de Sevilla veo a aquellos niños que entraron con 14 o 15 años, pero que esos niños ya son abuelos, hoy están aquí sus yernos, están sus nueras y están sus nietos. Había un joven en Israel que se le llamaba el joven cantor. Cada vez que cantaba, este joven hacía temblar a las tinieblas, y era de bendición para el pueblo. Así es el coro de Sevilla. Cada vez que han cantado sus alabanzas, nos han llenado de bendición. Y cada vez que hemos escuchado sus alabanzas, nos han acercado más a Dios. Ellos empezaron a cantar muy jóvenes para el Señor en el renuevo del año 1980. Su primer disco fue En el principio era el Verbo. Así hasta un total de 11 discos, hasta acabar con Mis soledades. No podríamos destacar ninguno, porque todos son de mucha bendición. Han vendido millones de discos y han viajado por toda España cantando y llevando el nombre de Sevilla a lo más alto. Déjame probar un poco de tu bálsamo y dame del consuelo. ¿Hay alguien que tuvieses que destacar como ministerio de la Iglesia de Sevilla? Buenas tardes, Dios os bendiga. Bueno, como ya he dicho, me llamo Antonio Jiménez, más bien conocido por el hermano Pon, y un obrero digno de mencionar en esta buena tarde. Bueno, pues creo que nuestro hermano Serrano en esta buena tarde es digno de mencionar, porque fue uno de los pioneros, uno de los primeros, el primer pastor exactamente que tuvo Sevilla. Estuvo 5 añitos en Sevilla en aquel tiempo. Como obrero anciano y que ha salido a pastorear y a abrir iglesias, ¿recuerdas alguna iglesia? Pues algunas, pues prácticamente casi todas, ¿no? Hemos abierto Brenes, Torreblanca, Los Pajaritos, Marchena, hemos abierto Utrera, Dos Hermanas, en fin, todas de aquí le hemos abierto. Bueno, deseo que esté lleno, que haya muchas almas, que se llene de almas, lo principal, y que sea lleno de su gloria. Yo, una de las cosas que pediría a Dios indiscutiblemente es que si empecemos en una chabolita a predicar, quiero recordaros que en aquella chabolita donde se predicaba la palabra, Dios estaba. Y lo importante no era la chabolita, era que Dios estaba en la chabolita. Por lo tanto, para este templo quiero decir, hermanos, que no falte Dios en el templo.
porque si no, lo mismo que la chabolita no valía para nada, el templo se viene abajo. No vale con tener templos bonitos, lo importante es que Dios esté en el templo. Que el templo sea lleno de su gloria. Cuéntanos algo, Amaro, del tema este de evangelización. Empezamos a llevar eso por nuestra zona, por Andalucía, pues había lo que el Ministerio de Cristo daba en el evangelismo. Había entrega de alma, había perdón de pecados, había expulsión de demonios y había convertimiento. Esas señales seguían a ese ministerio. Da igual si iba Amaro, si va Andrés, si va Antonio José o si va José Manuel, es lo mismo. Es cuando alguien se dedica a lo que es la expansión del reino y al evangelismo, ahí siempre encuentras el apoyo y la bendición y el respaldo. Más que nada, tengo ilusión de ver cómo todavía nos quedan ancianos y ancianas en la iglesia, que aún no estando nosotros en el evangelio, ellos ya estaban esperando ese gran templo de la iglesia. Eso nos lo trasladaron a nosotros, bueno, tú ya los que estamos ahora, que de aquel tiempo del 82 ya somos hombres y mujeres con 50 años, ¿no? Casi de 50 años. Eso nos lo han trasladado a nosotros y hoy nosotros esa emoción la vivimos transmitida de ellos. Para nosotros el templo es un sueño que se hace realidad. Es el anhelo que hemos tenido siempre las viejas, que nos lo han transmitido a nosotros, tenemos el mismo sentir. Nosotros se lo hemos transmitido a nuestros niños y tienen el mismo sentir también, porque ahí están los jóvenes que están deseando ir al templo, de cantar en el templo, de hacer cosas para Dios, y eso es un sentir y una alegría que te llenas de Dios bendiga el templo, que traiga muchas armas. El templo sea lleno de su gloria. Recordamos con mucho cariño a nuestro hermano Machaco, de Valladolid, que en sus 2 años de pastoreo fue de mucha bendición. Entró en el año 87 en la calle Galicia y en el 88 nos traslademos a Los Prunos. En este local estuvimos 9 años, desde el año 88 hasta el 97. Y después de nuestro hermano Machaco siguieron otros pastores que los nombramos a continuación: Juan de Loja, Luis de Huelva, Tobilo, Melchor, Antón, Pepe Pisa, Joaquín, Amaro, Juan Heredia, Juan Luis de la Línea y nuestro hermano Fali. Hombre, el primer deseo que yo tengo en mi corazón es que esté el culto, Dios, que esté en el culto nuevo que tenemos y la presencia de Dios que nunca falle. Aleluya. Y que el templo que sea lleno de su gloria. Bueno, pues que se llene de mucha multitud y de mucha gloria, y que Sevilla se convierta, porque tiene mucha necesidad los campos de la semilla de Dios. Un deseo para el templo. Pues que se llene de mucha gloria el templo y que vengamos mucha gente y estemos a gusto. Y que Dios nos dé mucha salud y mucha libertad. Ahí el templo nuevo sea lleno de su gloria. Amén. Bueno, yo deseo que esta iglesia nueva, que dentro de poco la vamos a inaugurar y que Dios quiera que se llene. Y mi deseo es que mis hijos, que un día estuvieron allí alabando al Señor, estuvieron en el coro, pues deseo que vuelvan de nuevo y espero que en el templo nuevo vuelvan. Aleluya. Y que el templo de Dios sea lleno de su gloria. El deseo, pues que se llenara la iglesia de almas y bueno, y que pues, tengamos nosotros un poquito de este carga de salir a la calle y predicar la palabra, para que el culto sea lleno. Bueno, yo igualmente lo digo lo mismo, que mi deseo es que se llene de armas, que se llene. Y que el templo se llene de su gloria. Amén. Mi deseo sería que el templo se hiciera pequeño.
que se llenara de almas y que todos los que estamos y los que tengan que venir, que permanezcamos hasta el fin. Bien, en estos 20 años el hermano Juan hubo también una época en el 1996 que aunque es obrero de Sevilla, pero también fue pastor de Sevilla. De aquel tiempo quisiéramos preguntarle a nuestro hermano Juan, ¿qué recuerda o qué fue de bendición o qué recuerdo tiene de aquel tiempo de pastoreo en Sevilla? Pues fue un año muy bendecido, fue un año muy agradable, fue un año en el cual yo pues había acabado de salir de pastor de una iglesia pequeñita y entonces el responsable pues me puso, nuestro hermano Pelele, me puso de pastor en la iglesia de Sevilla y recuerdo que fue un año muy bendecido, fue un año por cierto de mucha agua, cayó mucha agua ese año del cielo, pero sobre todo recuerdo con lo bien que lo pasemos en el culto, fueron cultos de mucha bendición. Mi deseo es como, creo que como todos nosotros, es de que el trabajo no haya sido en vano, sino que la iglesia está en un lugar ubicado, un lugar muy estratégico y creemos que nuestros deseos se van a cumplir. Es de que y que el templo sea lleno de su gloria. Con el pastor Fali, en el año 1998, terminó el tiempo del local de los Prunos. En ese año vino la expropiación de la iglesia de Sevilla. La iglesia pasó por unos momentos de desconcierto, ya que nos vimos en la calle de la noche a la mañana, sin local para hacer los cultos. Agradecemos al Centro Cívico El Esqueleto que nos cedió en sus instalaciones un lugar para hacer cultos. Aquí entró nuestro hermano Paco de Jerez. Pasado un tiempo tuvimos que salir y otra vez la iglesia estaba sin local. Nos vimos obligados a hacer los cultos en las calles, concretamente durante 2 meses. Seguidamente entró de pastor nuestro hermano Melchor y agradecemos al Instituto Domínguez Ortiz que nos prestó por un tiempo un salón para celebrar los cultos. Terminado ese tiempo de Domínguez Ortiz, nos fuimos a la calle Herramienta con Melchor. En la calle Herramienta estuvimos 5 años, desde el 2000 al 2005, y en ese tiempo de pastoreo pastorearon los siguientes hermanos: Melchor, Julio de Huelva, Isidro de Huelva y Luis de la Línea. Con Luis de la Línea nos traslademos a las 3000 en Los Marrones y hemos estado 6 años y han pastoreado en estos 6 años Juan el Pelúo, Pepito, Juan José Cortés, Machaco, Antonio de Dos Hermanas, Antonio el Tajeño, Moñín, Juanjo de Talavera, Antonio el Patillas y el actual pastor Pepe Pisa, hijo. Pues mi deseo para el templo nuevo sería pues que mi familia se convirtiera y que Dios trajera muchas almas al templo. Ese es mi deseo. Yo deseo que el templo sea lleno de bendición y que muchas almas que estén perdidas que vengan a los pies del Señor. Ahora, y que el templo sea lleno de su gloria. Amén. Perfecto. El deseo para el templo nuevo que sirva para bendición para los hermanos de la iglesia y que todo el barrio se pueda convertir y venir al templo nuevo. Y que el templo sea lleno de su gloria. Pues ciertamente los templos tienen su importancia, ¿no? Pero en todo sitio que hemos estado, Dios ha encontrado con nosotros y ha llenado de su gloria los sitios. Yo quiero que ese templo sirva pues para llenar, para que este polígono se le meta fuego por los 4 puntos cardinales del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Yo también deseo que se llene de juventud, que es el futuro, y que siempre esté con nosotros. Y que el templo sea lleno de su gloria. Deseamos que el templo sea lleno de su gloria, de bendiciones, y que a través de nuestro testimonio y a través de la palabra de Dios las almas vengan al arrepentimiento y puedan conocer al verdadero Dios.
templo sea lleno de su gloria. De la iglesia de Sevilla, que llevan cantando más de una década para el Señor, que cada vez que cantan hacen que se conmueva el corazón de Dios. Bueno, como consejo le diría a todas las personas jóvenes que el servir al Señor en el coro es algo muy grande, que se lleva en el corazón. Cantarle, tocarle al Señor es una edificación para la iglesia y es como un perfume agradable que cantamos al Señor y el Señor de una manera especial lo coge en su altar. Le diría mi consejo que vendrán muchos problemas, que vendrán muchas dificultades, pero que sigan adelante, que crean en quien han creído, que es Jesús de Nazaret. Bueno, decirle que en el templo nuevo yo que voy a desear para la iglesia de Sevilla, como siempre, lo mejor. Que vayan muchas almas y que se conviertan en esta barriada y que el templo se llene al completo. Un deseo. Pues yo igualmente deseo que se haga chico, de muchísimas almas que se conviertan y que estemos muy a gusto y valorar lo que tenemos y preocuparnos por ello y desear lo mejor. Que Dios nos bendiga mucho y que sea el templo que se llene. Y que el templo sea lleno de su gloria. Hombre, el deseo que hay en el corazón de cualquier hombre o mujer que conozca al Señor, ya sea siervo, ya sea oveja, ya sea cualquier cargo que ocupe, el deseo de cualquier hijo de Dios es que todas las almas se conviertan, que su obra sea hecha en la barriada, y que si puede llegar a la periferia pues de todas las barriadas circundantes, pues con mayor motivo todavía. Nosotros lo que queremos es que Sevilla se salve, que España que se salve y que el mundo se salve. Y que el templo sea lleno de su gloria. Pues sobre todo que se quede chico, que vengan las almas a convertirse al conocimiento del Señor, porque es lo más grande que le puede ocurrir a una persona. Encontrarse en los caminos del Señor, encontrarse cara a cara con Dios. El Señor te salva, el Señor te fortalece, el Señor es el mejor amigo y todo lo que diga de él pues es poco. Y yo hace 26 años que lo conocí y ojalá lo hubiese conocido mucho antes. Y esa, el deseo que tengo para el templo, que sea un templo de bendición y de gloria del nombre de Jesús. Y que el templo sea lleno de su gloria. Bueno, nuestro deseo para el templo es que sea lleno de su gloria, que sea un templo de bendición y que nuevas almas vengan también al conocimiento del Evangelio de la verdad. Ese es nuestro deseo. Que el templo sea lleno de su gloria. Estamos en esta tarde en una casa muy especial, la casa de nuestro hermano Pepe, nuestra hermana Tere. Ellos son actualmente los pastores de la iglesia de Sevilla. El rey David dejó encargado a su hijo Salomón que construyese el templo de oro y de plata. Nuestro hermano Pepe también ha tenido y tiene un proyecto en sus manos. A lo mejor no es de oro o de plata, pero sí la ha hecho con amor, la ha hecho con ternura y con tiempo. Le quiero decir a nuestro hermano Pepe un texto que dice: anímate y esfuérzate y mano a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabe toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. Amén. ¿Que dónde nace, Pepe, este proyecto? Bueno, este proyecto nace en 1974 y en este proyecto han colaborado muchos ministerios, muchos pastores, pero yo quisiera renombrar a tres personas o tres personajes. El primero, quisiera nombrar a mi padre, el tío Pepe, el cual en 1974 él ya tuvo esta visión y este proyecto y fue a política territorial a solicitar el terreno en el cual hoy tenemos construido el templo. En segundo lugar, como no, renombrar a nuestro hermano Melchor,
el cual también tuvo la visión de seguir con este proyecto, y él fue el encargado y fue el que halló gracia delante de los ojos de Dios para poder obtener el permiso en edificar en ese terreno. Y no me puedo olvidar de la iglesia de Sevilla en conjunto. Si alguien me se olvida pido perdón, pero de nombrar a todos los ancianos, a todas las ancianas, a todos los matrimonios y todos los hombres que han tirado del carro, que han colaborado y que han echado una mano para que este templo levantado sea un deseo para el templo. Yo el deseo que tengo para este templo es, en primer lugar, que nunca falte la presencia de Dios en el templo. Que esta presencia produzca un gran avivamiento en la iglesia de Sevilla. Y que este avivamiento sea tan grande que con el tiempo tengamos que derribar las paredes. Aleluya. Porque se ha quedado chico, porque ha habido muchas personas que han venido al arrepentimiento del Evangelio. Pues que los que algún día se apartaron de la presencia del Señor, me gustaría que volvieran a ocupar su asiento. Aleluya. Que el templo sea lleno de su gloria. Parece ayer cuando Joselito empezó a predicar, con la Biblia en el brazo me empezó a hablar que Cristo a Sevilla quería salvar. Parece ayer cuando el tío Pedro se fue a bautizar y la tía Rosario aceptó a Jehová, y el tío de Gerano abrió su casa para predicar. Parece ayer, parece ayer, pero la realidad es que hace 50 años ya han venido a Sevilla tempestad. Hoy podemos decir que hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero la realidad es que hace 50 años ya han venido a Sevilla tempestad. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Por eso hoy levantamos nuestras manos, porque Dios ha permitido ver el templo levantado. Por eso hoy levantamos nuestras manos, porque Dios ha permitido ver el templo levantado. Parece ayer cuando Pepe Pisa comenzó a evangelizar, padre de la obra, un apóstol sin igual, que a España entera ha querido conquistar. Parece ayer cuando en la calle Galicia se abrió un local y el coro de Sevilla comenzó a cantar, y en el principio era el verbo y el verbo era Jehová. Parece ayer, parece ayer, pero la realidad es que hace 50 años ya han venido a Sevilla.
extraviada. Y oí una gran voz del cielo que decía: esta es la morada de Dios con nosotros, y Dios mismo estará con ellos, y ellos serán su pueblo. De la prueba, que trabajo más difícil realiza para Dios, pues tu llama solo quema la escoria de la plata y sabe a laja al fundidor y respeta la vida del creyente, pues un mandato recibiste del Señor. Solo te permito que trates lo inservible, que cuando de ti salga mucho mejor. Por lo tanto, abre tus puertas y déjame entrar, que tus llamas quemen en mí lo inservible para Dios. Quiero ser plata refinada, trompeta de oro, con toque de alerta para el pueblo del Señor. Por lo tanto, abre tus puertas y déjame entrar, que tus llamas quemen en mí lo inservible para Dios. Quiero ser plata refinada,
trompeta de oro, con toque de alerta para el pueblo del Señor. De la prueba, en ti yo no estoy solo, porque conmigo está el Señor. Como Sadrach, Mesach y Abednego, yo no tengo temor, porque conmigo está el ángel de Jehová que acampa a mi alrededor. Por lo tanto, abre tus puertas y déjame entrar, que tus llamas quemen en mí lo inservible para Dios. Quiero ser plata refinada, trompeta de oro, con un toque de alerta para el pueblo del Señor. Por lo tanto, abre tus puertas y déjame entrar, que tus llamas quemen en mí lo inservible para Dios. Quiero ser plata refinada, trompeta de oro, con un toque de alerta para el pueblo del Señor. Sangre sino lágrima, y ya he derramado tanta que he querido venir a ti. Déjame probar un poco de tu bálsamo y dame del consuelo santo de tu amor y dame sanidad de alma, santidad de ojo y dame unas alas blancas para levantarme y volar a ti. Y dame unas alas blancas para levantarme y volar a ti.
y no es sangre sino lágrima, y ya he derramado tanta que he querido venir aquí. Déjame probar un poco de tu bálsamo y dame del consuelo santo de tu amor y dame sanidad de alma y dame santidad de ojo y dame una sala blanca para levantarme y volar a ti y dame unas alas blancas para levantarme y volar a ti y dame unas alas blancas para levantarme y volar a ti. Sé que se desgastará mi cuerpo, sé, se desvanecerá mi fuerza y sé que crecerá el almendro y en mis ramas crecerá su flor. Sé que a mí también me afecta el tiempo, sé que se ha de desnudar el alma y sé que del polvo en mi cuerpo y a ese polvo un día veré.